los que están escribiendo. Al parecer va a haber unanimidad, pero los dos mayores votos serían tanto el delegado como el subdelegado de este último año de teología, con ustedes. Muy bien. Sí, está de más decirles que solamente pueden escribir una vez el nombre de su delegado, no pueden poner varias propuestas, por favor. A ver. José Luis Álvarez es la mayor propuesta. Melanio como segunda propuesta. El estudiante Parión Meliano Parona. Bien, hay más de dos propuestas, así que rápidamente vamos a utilizar la opción de levantar la mano que tienen acá, por favor, en el Meet, y los dos mayores votos para delegado y subdelegado. En primer lugar, por el estudiante José Luis Álvarez, por favor, levantar la mano. Levantar la mano, por favor, en el chat. Muy bien, 11 votos. Muchas gracias. Pueden bajar la mano. Gracias. Por el estudiante, ponen el hermano Melanio. Por favor, levantar la mano. Bueno, está de más decirles, si ya han votado por una opción, no pueden votar por otra opción, no solamente una nomás. Si no, va a haber muchos empates. A ver, por el hermano Melanio, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Pueden bajar la mano. Pueden bajar la mano, por favor. Muy bien, gracias. También por el estudiante Renato Pignano. El estudiante Renato Pignano, por favor, levantar la mano. Ni siquiera el que lo ha propuesto va a levantar la mano. Ah, muy bien. Y por el estudiante Raúl Méndez, por favor, levantar la mano. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Oficializamos a través de esta grabación por mí para este año académico 2021 el nexo de las autoridades con este último año de teología. El delegado, el estudiante José Luis, se encuentra presente, que puede activar su audio, por favor. Aquí estoy. Muy bien, muchas gracias. Y subdelegado para este año, el estudiante Melanio, ¿se encuentra presente? Presente. Muy bien, muchas gracias, Melanio. Les estoy enviando acá por los comentarios el número de WhatsApp de la Dirección de Estudiantes para las primeras coordinaciones internas y seguiremos en contacto constantemente, ¿no? Para la información con todos sus compañeros. Muchas gracias a todos ustedes por la agilidad en el proceso. Felicidades tanto al delegado como a su delegado. Están los aplausos virtuales. Padre Nilton, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti, Kevin. Gracias a ustedes. Gracias. Padre, buenos días. Buenos días, Melanio. Buenos días, hermanos. Buenos días, Buenos días, padre. Luego de esta experiencia de elección democrática, saludamos al delegado y al subdelegado, José Luis y Melanio, y auguramos un servicio
óptimo en favor de sus compañeros. Dicho lo cual, pasamos inmediatamente, lo primero, a la asistencia, que en principio están todos porque acabamos de votar, pero de todas maneras, no va a haber juramento de fidelidad. Asumimos que son fieles y confiamos en esa asunción. Digan presente, por favor. Alfio Bravo. Presente, padre, presente. Carlos Ochoa. Presente. Cristian Burgos. Presente, padre. Jorge Rivera. Presente, padre. José Alca. Presente, padre. José Álvarez. Presente, padre. José Anaya. Presente, padre. José Pilco. Presente, padre. Juan Jara. Presente, padre. Juan Ponce. Presente, padre. Martín Guerrero. Presente. Martín Oliva. Presente, padre. Melanio Pariona. Presente, padre. Michael Barreda. Presente, padre. Miguel Vilca. Presente. Nazaret Salazar. Presente, padre. Paul Espinosa. Presente, padre. Rafael Cuevas. Presente, padre. Renato Piñano. Presente, padre. Sandro Warzon. Presente, padre. Yadir Candela. Presente, padre. Muy bien, estupendo. Vamos a iniciar nuestra lección de hoy haciendo una especie de bisagra con la reflexión que hacíamos en la lección anterior acerca de esta aproximación que todavía es panorámica, pero en la que se perfila ya con claridad la dimensión cristológica de la lectio divina, lo cual en principio no tendría que ser extraño, porque si la misma Sagrada Escritura acontece en el misterio de la palabra de Dios que se encarna, Cristo, misterio que estamos celebrando precisamente el día de hoy, el acontecimiento primordial del encuentro de la Iglesia con la Sagrada Escritura no podría menos de ser eminentemente un acontecimiento cristológico. Quisiera insistir en este punto en que estamos proponiendo, además intencionalmente como una de las líneas matrices de nuestra reflexión, estamos proponiendo una distinción entre la lectio divina, entendida como método, estructuración sistemática, con miras sobre todo a la enseñanza y a la práctica. Esta es una de las nociones de lectio divina, que es la que en principio nosotros descubrimos que era la más presente, la más habitual. Incluso entre ustedes, al llegar a estas aulas, pues lectio divina es el método de la lectura orante de la palabra de Dios, ¿no? Los 4 momentos o los 7 momentos, ¿no? Pero en todo caso un método. Esta noción de lectio, decimos, hay que distinguirla de esta otra noción de lectio que es la que nosotros estamos trabajando de modo primario en nuestra asignatura. Nos referiremos también a la otra noción, ¿no? No vayan a estar pensando, uy, ahora yo que quería entender más eso de la lectio, la oratio, la meditatio. No hay problema.
lo vamos a afrontar, vamos a entrar en esta rica tradición del método, pero la lectio divina como tal la entendemos primariamente en nuestra exposición, lo decíamos en la clase anterior, como la experiencia eclesial del encuentro con la presencia de Jesucristo, su Señor y su Esposo en la Sagrada Escritura. Recuerdo que pusimos énfasis en este aspecto de la experiencia eclesial. Y me gustaría que ustedes, desde esta perspectiva, hagan una especie de enlace, de vínculo, cada uno verá cómo lo hace, ¿no?, con la clase anterior para enfatizar mucho este aspecto de la experiencia eclesial. Una experiencia que, insistíamos, no puede entenderse solo en términos fenoménicos, desde una perspectiva antropológica, cultural, histórica, sino en un sentido profundamente teologal, en una perspectiva profundamente teologal. El encuentro entre la Iglesia y su esposo y Señor acontece en el marco más amplio. Vamos despacio aquí porque estamos en el corazón del dogma. El encuentro entre la Iglesia y su esposo y Señor en la Escritura acontece en el marco más amplio del don teologal de la fe. Por tanto, esto no puede entenderse desde una perspectiva puramente fenomenológica. El encuentro tiene expresiones fenoménicas, es verdad, pero acontece en el misterio teologal de la fe. Vamos a poner un ejemplo sencillo, sencillísimo, y que espero y creo que todos esperamos que estemos viviendo reciamente en este tiempo de Cuaresma, ¿no? La conversión. La conversión personal tiene consecuencias visibles, tangibles, mensurables. Y esto es, además, propio de la naturaleza humana. El hombre, al tomar decisiones, genera procesos que se pueden objetivar, que pueden ser objetivados. Muy bien. Por ejemplo, esta persona pasa de una dependencia al alcohol a una recia lucha por la abstinencia, ordenada a una serie de valores familiares y personales. Muy bien. La conversión tiene un dinamismo que es objetivable, cuantificable, medible, elementos que son fenoménicos. Nos podemos aproximar a esos elementos desde una perspectiva numérica, material, histórica, causas, consecuencias, muy bien. Pero el hecho mismo de la conversión como acto de la libertad, como experiencia de la libertad y de la respuesta a Dios, eso acontece en un misterio
de la acción de Dios en el corazón del hombre, de este hombre que puede haber sido un alcohólico, por ejemplo, y de la respuesta de este hombre a la acción de Dios. Eso no es objetivable, no es mensurable, no se puede medir. Este ejemplo espero que sirva para captar el hecho de que aun cuando las vivencias en el ámbito de la fe tienen dimensiones que pueden ser objetivables, la fe misma es teologal. Está más allá de los procesos históricos, culturales, económicos, sociales, propios de una aproximación fenomenológica legítima. Entonces, volviendo al punto de esta distinción, hay que recordar esta distinción entre lectio como método, que es un aspecto importantísimo además, y la lectio como experiencia eclesial. Como método, podríamos decir que la lectio ha ido desarrollándose lenta y progresivamente desde la edad antigua de la Iglesia, en sus primeros desarrollos como método, hasta consolidarse en la Edad Media, atravesando un largo silencio conservado, como les he planteado ya en la tradición monástica sobre todo, y redescubierto a partir de la Edad Moderna y repropuesto por el magisterio reciente. ¿De acuerdo? Método. Sin embargo, como experiencia eclesial, el encuentro de la Iglesia con su esposo y Señor en la Escritura es constitutiva de ella e intrínseca a su naturaleza. Vamos a poner otra comparación, ¿de acuerdo? La respiración. La respiración. Descontando el hecho de que el comienzo de nuestra respiración puede haber sido un poco violento. De hecho, a la mayoría de nosotros no lo recordamos, menos mal. Nos pegaron una palmada para que reaccionemos y respiremos en el momento de nuestro nacimiento. Descontando ese hecho, un poquito tosco, vamos a decir, ¿no? Llegar a la vida y ser recibido así no es algo muy acogedor. Pero descontando ese hecho, nosotros respiramos desde ese momento. Probablemente alguno de ustedes que ha llevado lecciones de dicción, lecciones de oratoria, lecciones de canto, haya aprendido con el tiempo métodos para optimizar su respiración. A lo mejor en este momento varios de nosotros no hemos recibido nunca una instrucción específica sobre un método de respiración. Se habla de respiración diafragmática, ¿no? De temporizar la respiración. En algunas culturas se ha cultivado milenariamente la concentración en la respiración de forma consciente, ¿no? Muy bien, todo eso es precioso. Pero nosotros, la mayoría de nosotros, no ha recibido una instrucción acerca de un método de respiración y sin embargo respiramos. De no ser así, no estaríamos aquí. Y respiramos con tal necesidad y cuando por alguna razón se corta ese proceso, una serie de reflejos emergen para restituirlo. Algo así ocurre con la lectio en la Iglesia. La Iglesia siempre ha respirado la lectio divina. Desde siempre, desde sus orígenes primordiales.
En la clase anterior incluso hice un enlace que después desarrollaremos entre la Lectio Apostólica y la Lectio de Jesús. Jesús de Nazaret, nacido de la Virgen María, como varón judío, es formado y forjado en el aprecio por una lectura asidua de las Escrituras. De manera que cuando lo encontramos predicando ya el Evangelio, después de todo este tiempo, que es el tiempo más largo de su vida, en el silencio de Nazaret, cuando lo encontramos predicando el Evangelio, encontramos sus palabras permanentemente rodeadas de la atmósfera de las Escrituras. Apreciadas, sin embargo, con una autoridad superior. Leídas e interpretadas, sin embargo, con una autoridad superior. Estos dos rasgos son muy importantes en la experiencia de Jesús de Nazaret con las Escrituras. Tan es así que solo él puede decir, lo que citábamos en la clase anterior en Lucas 4:16, estas Escrituras que acaban de escuchar se cumplen hoy. O como estamos recordando estos días en el relato del Evangelio proclamado en la liturgia, Moisés escribió acerca de mí. Este es un elemento sumamente importante para entender la naturaleza de la lectio divina. Y por eso insisto, sé que lo he mencionado en la clase anterior, pero insisto en él para que ustedes hagan un enlace suficientemente sólido en estas dos nociones, la noción de experiencia eclesial y la noción de encuentro de Jesús con las Escrituras. Jesús de Nazaret lee las Escrituras. Un encuentro que tiene estas dos características. Por un lado, la continuidad con la tradición de su pueblo, porque él es formado en la lectura de las Escrituras como varón judío, la continuidad, pero también la unicidad de su lectura. Jesús de Nazaret lee la Escritura con una autoridad superior. El tema aquí de la autoridad es importante, lo vamos a plantear ampliando un poquito, lo tienen en sus sílabos dentro de unas semanas. Jesús y las Escrituras, y ahí haremos un zoom sobre estos temas. Jesús lee y enseña las Escrituras con una autoridad superior. Por tanto, hay continuidad, pero también hay unicidad. No unidad, sino unicidad. La lectura de Jesús sobre las Escrituras es única. Nadie más puede decir de las Escrituras lo que él dice de ellas. Nadie más. Ya nosotros que somos estudiantes de la Cristología y que espero con esperanza recia que seamos apasionados estudiantes de la Cristología, ya nosotros vamos intuyendo que esta unicidad de la lectura de Jesús sobre las Escrituras tiene que ver precisamente con su identidad. Porque Jesús es el Verbo de Dios hecho carne. Las Escrituras son el Verbo de Dios consignado por escrito por la acción del Espíritu Santo. Estamos aquí delante de un abismo y quien sienta un poquito de vértigo, pues no se preocupe porque es normal. Delante de un abismo se suele sentir algo así.
el encuentro de Jesús con las Escrituras podríamos decir que es la fuente primordial de la experiencia eclesial del encuentro con su Señor y Esposo en las mismas. Una expresión sugerente, sin ninguna intención conceptual o técnica, pero una expresión sugerente al respecto de esto cerró la lección anterior. ¿Alguien se acuerda qué expresión era? Miren sus apuntes, echen un vistazo. Padre. Sí, ¿quién habla? Yadir, te escucho, hijo. ¿Me escucha? Sí, te escucho, te escucho. ¿Me escucha bien o cortado? No, te escucho bien. Yo te escucho bien. Usted dijo en la lección de Nazaret lee las escrituras, su misterio, y se encuentra... Yadir, hijos, se perdió tu señal de audio, se escucha solo un zumbido, pero me parece que tienes el apunte preciso. A lo mejor puedes volver a leerlo e intentar leer. O a lo mejor lo mando por el chat. Bueno, ahorita te he escuchado perfectamente. Ah, ya, entonces ahí va. Jesús de Nazaret lee en las escrituras su misterio y se encuentra a sí mismo en estas escrituras. Muy bien, Yadir. Esa es la expresión que me gustaría destacar. Insisto, es una expresión sugerente que evoca un plano de reflexión. No tiene intención de ser una definición, un concepto, sino más bien un ámbito más bien complejo en el que nuestra reflexión puede asentarse. Ha levantado la mano Rafael. Rafael Cuevas, te escucho, hermano. Padre, también creo que se comentó que, como para agregar un poquito a lo que dijo Yair, que Jesús en las Sagradas Escrituras está en su plenitud. Más bien que las Sagradas Escrituras tienen en Jesús su plenitud. La escritura que es promesa encuentra en Jesús su cumplimiento. La escritura que es esperanza encuentra en Jesús su realización. Esta era la idea. Bien, Rafael, muy bien. Cuando la escritura en el Evangelio según San Lucas nos dice que Jesús crecía en estatura, sabiduría y gracia, nos habla de un proceso humano de crecimiento y de maduración que va a llegar a su plenitud en la madurez de Jesús, en la adultez de Jesús de Nazaret. E integra este proceso, esto es teología de San Lucas, e integra este proceso en el contexto de una narración, la del niño perdido y hallado en el templo, y de una indicación temporal muy significativa, los 12 años de la adultez culturalmente hablando, de varón, uno de cuyos componentes fundamentales es la lectura de las Escrituras. Jorge Rivera, te escucho, hijo. Padre, usted también había dicho que la relación entre Jesús y las Escrituras precede a la relación entre las Escrituras y la Iglesia. Es algo que me pareció también bastante importante. Muy bien.
Y es verdad, Jorge, lo es. Sí, continúa. Porque precisamente lo que aportó Rafael Cuevas es que las escrituras más bien encuentran su plenitud en Jesucristo, ¿no? Y no más bien Cristo en las escrituras. Tomemos como punto de partida lo primero que señalas. Las escrituras preceden, mejor dicho, el encuentro de Jesús con las escrituras precede al encuentro de la iglesia con las escrituras. Esta precedencia no es solo temporal, porque si fuera temporal sería evidente. El camino histórico de la iglesia, de los discípulos de Jesús, viene precedido cronológicamente por el camino de Jesús. Pero no es una precedencia temporal, más bien es una precedencia teológica, que quiere decir que la lectio de Jesús es la fuente de la lectio de la iglesia. En la lectio de Jesús nace y renace permanentemente la lectio de la iglesia. ¿Podría repetir, por favor, padre, esa última parte? Sí, claro que sí, hijo. Decimos que la precedencia de la que hablamos cuando, según Miguel recuerda muy bien, se había dicho que la lectio de Jesús precede a la lectio de la iglesia, no es solamente una precedencia temporal. Esa precedencia no es solo temporal, es una precedencia teológica. Porque si fuera solo temporal sería evidente, ¿no? Y casi redundante decir que el camino histórico de la iglesia es precedido por el camino de Jesús, ¿no? Es una precedencia teológica que consiste precisamente en que en la lectio de Jesús, en este misterio hermoso, pero también inabarcable del encuentro de Jesús con su propio misterio, Jesús de Nazaret con su propio misterio, en su humanidad, el encuentro con su propio misterio en las Escrituras, algo absolutamente único. En este misterio tiene su fuente la experiencia eclesial de su encuentro con Jesús. Podríamos decir en cierto sentido que la lectio de la iglesia, que ya sabemos que es experiencia de encuentro con su Señor y su esposo en las Escrituras, la lectio de la iglesia prolonga en la historia Padre, no sé. prolonga en la historia, la iglesia, la lectio de la iglesia prolonga en la historia la riqueza inagotable de la lectio de Jesús de Nazaret. Esto es importantísimo entenderlo porque pone en evidencia, podríamos decir, la finalidad salvífica por antonomasia que Dios ha tenido al conceder a la iglesia las sagradas escrituras. Repito, esto es importante entenderlo bien porque pone en evidencia la finalidad salvífica que Dios ha tenido al entregar a la iglesia las sagradas escrituras. Que no es otra finalidad que la de constituir la escritura como ámbito de encuentro primordial que afianza la fe, robustece el amor
y anima la esperanza de la iglesia. De toda su vida teologal, ¿no? Tiene su raíz y su fuente permanente, constante, en el encuentro con las Escrituras, en el encuentro con Jesús en las Escrituras. Al respecto de esto, antes, Nazaret, tenías una pregunta, hermano, te escucho. Si todavía estás por ahí y si todavía la pregunta está presente. No, Ahí está, hermano, cuéntanos. Solamente quería decir que cuando Jesús habla, lee las Escrituras con autoridad, se me venía a la mente la parte de cuando Jesús está en la sinagoga y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado a ungir, bueno, no acuerdo exactamente el versículo, pero, o sea, al final cuando dice: estas palabras se han cumplido, ¿no? O sea, marca esa como esta, ¿no? Que lee y la escritura con autoridad, ¿no? En esa parte, ¿no? Exactamente. Aquí, como les decía, el término autoridad es el término importante, lo vamos a desarrollar un poco más. Me parece importantísimo entender el anclaje cristológico de esa autoridad. La autoridad de Jesús no es una autoridad en este sentido solamente moral, como correspondería a una lectura en la que los escribas serían incoherentes y por eso no tienen autoridad, pero Jesús sí es coherente y por eso sí tiene autoridad. No va por ahí la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús tiene una dimensión cristológica fundante y es que Él tiene exusía, tiene autoridad porque las Escrituras hablan de Él, porque se realizan en Él y más aún diríamos nosotros, porque es el mismo verbo que se ha encarnado y es Jesús de Nazaret, el mismo verbo es el que habla en las Escrituras, que el pueblo de Israel veneró y leyó asiduamente. Por ahí va más o menos la cuestión de la autoridad de Jesús. ¿De acuerdo, Nazaret? Gracias, padre. Muy bien. Les decía esto, al respecto de esta cuestión, me gustaría pedirles, vamos a hacer ahorita una pequeña pausa para no quedarnos sin ella, además una forma de oxigenarnos. Me gustaría pedirles que traigan, después de 5 minutos, su Concilio Vaticano II. Si tienen a la mano la Dei Verbum, tráiganla. Siempre yo me fío más de la lectura en físico, además de esto es fácil que lo tenga cada uno, que de la lectura virtual. ¿De acuerdo? Tráiganlo, vamos a echar un vistazo a un numeral importante de la Dei Verbum. ¿De acuerdo? 5 minutos y regresamos. Listo, padre. Gracias, padre. Gracias.
Listo, hermanos, vamos a continuar. Manifiéstense. Padre. Muy bien, Paul. Padre. Eso, ahí vamos. Padre. Bien. Martín, muy bien. Reverendo, padre. tengo una consulta. Perfecto. Padre Nilton, Listo. Sí. tengo una consulta. Ah, Martín, sí, vi que habías levantado la mano. Sí, ¿qué Te tal? Buen escuchamos, día. Martín. Sí, solo me llama la atención esto, ¿no? De verdad que me parece a mí impactante el hecho de que Jesús a los 12 años, claro, yo recién entiendo por qué a los 12 años él toma conciencia que tiene que estar en las cosas de su padre, como dice el Evangelio de Lucas, ¿no? Por lo que vengo entendiendo, en ese entonces es la edad en la cual, digamos, se les introduce, creo, a la enseñanza en la escritura, ¿no? Bueno, concretamente el Antiguo Testamento, que para ellos no tenía ese nombre, ¿no? Pero, claro, y entiendo que es a partir de esta lectura que hace Jesús, es una lectura orante, dialogante con su Padre, ¿no? Quien le revela la identidad de su ser, si es que es válido decirlo así, ¿ya? Entonces, mi pregunta va por este lado. ¿Es que eso supone que, digamos, de alguna manera, esta preparación que tuvo Jesús en las Escrituras ya tenía, voy a utilizar la palabra esta, un método, por así decirlo, o es que Jesús es quien viene a inaugurar, digámoslo así, ¿no? Esta manera de aproximación a la Sagrada Escritura, ¿no? Como es la lectura divina. O sea, mi pregunta es, si en el judaísmo, digamos, dentro de la enseñanza, la preparación, ¿no? Una vez que ya pasaban a los 12 años, ¿no? Y los introducían a la comprensión de la lectura sagrada, ¿no? Si es que tenían alguna especie de procedimiento, método, si esto es equiparable con lo que Jesús, digamos, no sé, vive o Jesús supera esto, ¿no? Que luego después, digamos, se lo delega a la iglesia, por así decirlo, ¿no? Y que ahora es prácticamente parte de nuestra experiencia, ¿no? Del encuentro con él. No sé, o sea, por ahí va mi duda. Bien, Martín, como les he dicho, sobre este elemento de la lectura de Jesús, si miras un poquito el sílabus, vas a encontrar dentro de 2 o 3 semanas un espacio en el que se habla precisamente de este aspecto de modo directo, ¿no? El ítem que estamos desarrollando ahora nosotros lleva por nombre Reflexiones acerca de la relación entre revelación e historia, que desde la perspectiva de la lectio divina se ha ido desplegando, como les he presentado un poco panorámicamente en la exposición anterior, desde los rudimentos de esta experiencia eclesial de encuentro, que se ha ido desarrollando de distintas maneras hasta decantar en una forma específica de método que ha tenido amplia difusión en la Edad Media y que luego en la edad posterior a la Edad Media y en la Edad Moderna ha ido siendo silenciada hasta un redescubrimiento. Ese panorama he intentado presentarlo de manera amplia porque es el lugar en el que se contempla, desde la perspectiva de la historia, se contempla una realidad más profunda y más misteriosa que la historia, que es precisamente la dimensión de la lectio como encuentro, experiencia eclesial de encuentro. Ahora, sobre este punto particular del Evangelio según San Lucas, haremos, espero, no solamente una lección, sino también una ampliación de lectura que ustedes tendrán para captar estos detalles peculiares sobre los que has preguntado. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que el Evangelio nos habla no de que Jesús en ese momento cobra conciencia, más bien en ese momento evidencia ante sus padres una conciencia peculiar. Tan es así que Jesús se sorprende de que los papás no lo hayan comprendido todavía. No sabían que yo debía estar en las cosas de mi Padre. O sea, esto ya deberían saberlo. Jesús ya lo sabe. Entonces es un primer elemento importante. Por eso insisto en esta dinámica. Estamos delante de un misterio del encuentro de Jesús con las Escrituras, que es, como tú has señalado, y creo que es una nota importantísima de destacar, que acontece en el misterio de la relación del Padre eterno con el Verbo que se ha encarnado y cuya humanidad asumida está en un proceso humano de crecimiento y desarrollo. Este es el corazón de la cristología. Es esto que nosotros llamamos en términos conceptuales la unión hipostática, ¿no? Lo hemos estudiado en dogma. Este es el corazón de la cristología y es el misterio de los misterios. Entonces, entrar en él
es una experiencia más bien contemplativa, pero es importante plantearlo en términos teológicos que nos permitan por lo menos enrutarnos, ¿no? Otro elemento presente en este texto que tú has señalado, que has captado con atención, es lo que se dice acerca de la relación entre Jesús y los escribas y maestros. Es interesante porque cuando los padres de Jesús, llamados así con toda naturalidad por el Evangelio, encuentran a Jesús a los 3 días, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. ¿Bien? Primera idea, escuchando y haciendo preguntas. Esto es bien interesante porque supone una relación de sujeción de la humanidad de Jesús que avanza en su camino de lectura de la palabra a la tradición de su tiempo, lo que he señalado hace un momento. Jesús escucha y hace preguntas. Pero inmediatamente el texto dice que todos se quedaban asombrados por las respuestas que daba, lo cual indica, en ese contexto de enseñanza, este otro elemento que también he señalado, el carácter único de la lectio de Jesús. Él pregunta y escucha, pero también responde. Y la gente, los maestros, se asombran de esas respuestas. El Evangelio nos señala más elementos de este proceso de crecimiento de Jesús. Podríamos decir que en el tiempo de Jesús sabemos que existían ciertas escuelas de aproximación a la Sagrada Escritura, a la lectura bíblica, con ciertos matices diferenciales. Podríamos inferir que Jesús toma como punto de referencia en su proceso humano de crecimiento algunos de estos elementos referenciales desde la perspectiva superior de su unicidad. Lo decía hace un momento, ¿hay continuidad? Sí hay continuidad, pero hay sobre todo unicidad. ¿Se entiende, Martín, la cuestión por la que preguntas? Padre, muchísimas gracias. Gracias. Perfecto, perfecto, Martín. Si puedes, baja la manito que está en el gráfico para eso, de acuerdo, muy bien. Entonces, sobre esto que señalábamos, ¿hay algo más que alguien quiera preguntar antes de avanzar? Ok, me parece que más allá del elemento conceptual, del elemento de apunte, hay algo que debe ir surgiendo en nuestro corazón y en nuestro interior, en nuestra forma mentis teológica también, cuando atisbamos, esto es un atisbo, el misterio de la lectio de Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque nos debemos dar cuenta de que la experiencia eclesial de la lectio tiene esa forma del encuentro de Moisés con la zarza ardiente. Quita las sandalias de tus pies porque el terreno que pisas es tierra sagrada. Insisto, esto no es un desarrollo conceptual, esto es más bien la consecuencia humana en nuestra condición de creyentes de la certeza de que la Escritura es un espacio teologal. Y que su lectura para nosotros, incluso en la forma más sencilla y cotidiana, debe ser cuidada, querida, valorada, según su propia naturaleza. José Álvarez, te escucho, hijo. Padre, una consulta. Justo está ahora que habla de Moisés,
recuerdo cuando Jesús en las bienaventuranzas, ¿no? Y está en el discurso y comienza a recordar, por ejemplo, respecto al Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, bueno, él primero habla de que él viene a traer la nueva ley, ¿no? Porque antes estaba la antigua ley, entonces él viene a traer una nueva ley y, por ejemplo, decía, ¿no? Cuando escuchaban, ¿no? Que antes se decía, cuando hablaba sobre el tema del adulterio, entonces todo eso que lo tomaba de los textos bíblicos, ¿no? Del Levítico, ¿no? Que toma del Éxodo, que son textos antiguos, que él, claro, seguro que lo ha estado leyendo, él seguro que lo leyó, ¿no? Cuando estaba niño, como estamos viendo, pero el tema que justo estaba pensando es todo eso que tenía en un pasado, ahora, claro, él viene a traerle, se puede decir, plenitud, ¿no? Él dice, no vengo a traer plenitud, pero esa lectura que él da, o se puede decir, esa amplitud o esa nueva ley que él da, también puede tener relación con esto cuando usted dice de que la experiencia de Jesús con la Escritura es la forma como nosotros también vamos a entender la Escritura. Qué interesante pregunta, hijo. O sea, interesante, la ventaja que tienen las preguntas es que cada uno de nosotros va elaborando en su mente una idea, una aproximación diferente alrededor de una misma idea, ¿no? De una misma pregunta en este caso, ¿no? Por eso es que yo le tengo mucho aprecio a las preguntas, y cuando no hay preguntas me siento como en un desierto, ¿no? En el que me escucho a mí mismo y bueno, yo normalmente estoy de acuerdo conmigo, ¿no? Pero la idea de escuchar, ¿no? Enriquece mucho la reflexión, y eso a todo nivel, ¿no? Y me ponía a pensar justo alrededor de tu pregunta, que sí, en efecto, ¿no? La respuesta llana es, tiene todo que ver. Jesús dice, habéis oído que se dijo a los antiguos, pero yo les digo. Y Jesús presenta, por tanto, la interpretación definitiva. Ojo, no es solamente nueva, sino que es definitiva de la palabra que estaba constituida y testimoniada ya en las Escrituras. Pero atención con esto, y me gustaría que lo apunten, porque este es un alcance que no hemos desarrollado todavía, y que, para serles sincero, tampoco yo lo había elaborado de esta manera, pero capten esta idea. Jesús realiza y proclama la verdad, la verdadera y definitiva interpretación, porque esa verdad ya está contenida en los textos que él proclama. No es algo nuevo que él impone por su autoridad, no, esa verdad ya está contenida. Por ejemplo, cuando la palabra dice no matarás, la enseñanza de Jesús ya está contenida en esa palabra. No odies, no guardes rencor, no insultes a tu hermano. Todo eso está contenido en el dinamismo de la palabra no matarás. Pero no ha sido explicitado. ¿Por qué? No ha sido explicitado porque su sentido profundo, su vinculación con la caridad, su vinculación con el amor por la vida, solo se pueden contemplar desde la mirada y el corazón de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Solo se pueden contemplar contemplando su vida, su amor a la vida, su compasión con toda fragilidad, su perdón permanente. Todo eso que es el mismo misterio de Jesús, todo eso que es la misma persona de Jesús, permite entender el sentido profundo
contenido en la expresión no matarás. Y lo mismo dígase de todos los demás elementos. O sea, Jesús no interpreta de forma nueva solamente porque como Él es el Hijo de Dios, entonces Él tiene la interpretación. No, no, Él interpreta de forma definitiva porque esa palabra que dice no matarás en el Antiguo Testamento es Él mismo, manifestado y consignado en todas las escrituras antiguas por acción del Espíritu Santo, y por tanto es su propio misterio el que se visibiliza en su vida humana y en su misterio pascual, es su propio misterio. Aquí, atención, la exégesis definitiva de las escrituras. Él es la exégesis de las escrituras. Contemplando a Jesús, comprendemos, contemplando a Jesús, palabra eterna hecha carne, comprendemos las escrituras, palabra eterna hecha testimonio escrito. ¿Padre? ¿Quién habló? He escuchado una voz. José Naya. Fantasmal. José, hijo, pon la manito siempre que quieras intervenir para poder identificarte rápidamente. Muy bien, ahora sí, dale, te escucho. Disculpe, justo con lo que está diciendo, se me venía a la mente lo que decía la clase pasada, ¿no? Que decía que Jesús es la definición definitiva, que da la forma no solamente a la escritura, sino también a la iglesia, ¿no? Que representa la unidad canónica que decía la clase pasada, padre. Sí, justamente esta es la idea, ¿no? Justamente a esto nos referimos, ¿no? La visión cristológica del canon. Esto que les planteo es importante. Lo que ha preguntado José me ha lanzado hacia ese tema, ¿no? Del por qué la interpretación de Jesús es definitiva. Pues tiene que ver con esta misma razón cristológica, porque Jesús es la palabra eterna hecha carne y las escrituras son la palabra eterna hecha testimonio escrito en la consignación de una economía todavía provisional. Por eso dice el Señor, se dijo a los antiguos. ¿Por qué esto no se pudo decir todavía? ¿Solo porque ellos eran antiguos? No, porque todavía no estaba Jesús de Nazaret delante de ustedes. Para que ustedes contemplen en su carne la verdad profunda de las Escrituras, en su vida histórica, en sus gestos, en sus acciones, la verdad profunda de las Escrituras, el sentido profundo de las Escrituras. Lo que acontece entonces no es una superposición interpretativa, es más bien la eclosión definitiva de la verdad contenida en todas las Escrituras. Por eso el Señor Jesús dirá con toda nitidez, las Escrituras hablan de mí. Imagínense, las Escrituras hablan de mí. De mí escribió Moisés. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí. O dirá, Abraham pensó ver mi día, lo vio y se alegró. Lo que estoy señalando aquí es enfáticamente el valor único, crucial que tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. No solo en la teología, en la vida de la Iglesia y de cada creyente. Este ha sido uno de los espacios de enseñanza más denotados del Concilio Vaticano II. Pero al respecto de esto hay todavía mucho que recorrer. Quisiera pedirles, les pedí la Dei Verbum, que lean, personalmente cada uno, lea el número 21 de la Dei Verbum. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hacemos una lectura personal sosegada, léanla con cuidado. Sobre ello me gustaría hacer algunas preguntas dentro de lo que les tarde en leer 3 minutos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dei Verbum 21. Vamos allá.
Muy bien. Hecha la lectura, quisiera indagar un poquito. Como les decía, me viene muy bien sus preguntas, pero me preocupa que haya varios de ustedes que habitualmente no intervienen, no preguntan, y me preocupa no solamente por la clase, sino por sus calificaciones. Entonces, quisiera preguntarle a José Pilco, para comenzar, ¿no? Hijo, algunas impresiones de esta lectura. Sí, padre, justo, disculpe que me demora un poquito en leer porque no tenía internet en mi computadora, solo en mi celular. Eh, bueno, la primera parte dice la importancia de las Sagradas Escrituras y el cuerpo del Señor en la liturgia. Lo que se venera en la iglesia es la Sagrada Escritura y el cuerpo del Señor. Y abajo también dice eh, que a los fieles también lo mismo, no se puede, se tiene que distribuir lo mismo, que es la palabra de Dios como el cuerpo de Cristo. La importancia de la Sagrada Escritura, la importancia de la Sagrada Escritura en la iglesia, ¿no? Lo que se tiene que, eso es lo que encuentro en el primer párrafo. Ya, ¿Sí? bien, José, te agradezco, hijo. Juan Jara, ¿te encuentras, hijo? Juan. Sí, padre. Juan, ¿algún comentario? Te escucho. Sí, lo que me llamaba la atención era justo la segunda parte donde eh, se pone énfasis de que la Sagrada Escritura, al igual que el cuerpo de Cristo, es apoyo y vigor de la iglesia y es fortaleza de la fe. Ujú, ujú. De acuerdo. En realidad son cuatro cosas las que dice el texto al respecto de esto, Juan. Sustento y vigor de la iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Son las cuatro están unidas. Si decías una, tenías que decir las otras tres por fuerza porque las cuatro son como una única estructura. Pero va bien, Juan, muy bien. Te animo a seguir participando. Miguel Vilca. Miguel, ¿te encuentras, hijo? Miguel. ¿Alguien está cerca de Miguel? Físicamente, quiero decir. No, no, ¿verdad? Bueno, Miguelón. Tierra llamando. Sí, ya no va a contestar. Michael Barreda, hijo. Coméntanos alguna impresión. Padre, yo me quedo que esa parte, la primera parte de la iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, ¿no? Esta comparación, no es que comparación, similitud también, la palabra de Dios con la Eucaristía, con la Sagrada Eucaristía, ¿no? Y que también la hace partícipe, o sea, la iglesia siempre ha dado interés también, así como le da interés al misterio del sacramento de la Eucaristía, también le da mucho interés a la predicación de la lectura así de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso, y luego también, así como Cristo también, ¿no? Tuvo interés por las escrituras, como usted decía también, ese misterio, que Jesús mismo es y realiza y proclama la verdad, la verdadera y definitiva palabra, ¿no? Entonces, con eso me quedo. Bien, Michael. A ver, una idea en plan de cierre y una indicación también para ustedes. El capítulo sexto de la Dei Verbum, que va aperturado por este numeral, es como la atestación, la declaración, la confesión en la lex credendi de la Iglesia,
de su lex orandi y viceversa. Vamos a decirlo de esta manera. Los 5 primeros capítulos de Dei Verbum enuncian de una forma sistemática, densa, profunda, el misterio de la Sagrada Escritura en el marco de la revelación divina. Aunque, a decir verdad, los 2 primeros capítulos que hablan de la revelación y de la tradición no se refieren aún directamente a la Escritura, de la que comienza a hablarse recién a partir del capítulo 3, inspiración e interpretación de la Escritura. Capítulo 4, Antiguo Testamento, capítulo 5, Nuevo Testamento. Los 5 primeros capítulos, podríamos decir, hacen referencia a la lex credendi, qué es lo que la Iglesia cree sobre la Sagrada Escritura. Pero el capítulo 6 hace referencia a la lex orandi, qué es lo que la Iglesia vive en su realidad cotidiana, en su oración. Y encontraremos una unión lineal entre la lex credendi, lo que la Iglesia cree de la Escritura, y su vida, lo que la Iglesia vive de la Escritura, su lex orandi, que está descrita en el capítulo 6 y especialmente en este numeral de apertura, el número 21. Cuando hemos hablado de experiencia eclesial, el alectio como experiencia eclesial, ha habido una pregunta que ha estado como atmósfera de esta noción, como una especie de nube, ¿no?, constante, que no se ha formulado explícitamente. La experiencia eclesial, que es constitutiva de la Iglesia, que forma parte de su vida, que la acompaña desde sus orígenes. Muy bien. ¿Cómo acontece esa experiencia eclesial? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo sucede esa experiencia? Pues bien, Dei Verbum 21 es la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo la Iglesia vive su experiencia de encuentro con la Sagrada Escritura, de encuentro con su Señor y Esposo en la Sagrada Escritura? Y el primer plano que domina todo este escenario es el plano eucarístico. Me gustaría que esto lo perciban, como más que entenderlo, intuyan, ¿no? Junto a la Eucaristía y solo un poquito por debajo de ella, no hay nada más grande en la Iglesia que la Sagrada Escritura. La diferencia la sabemos, ¿no?, porque hemos estudiado teología eucarística. Han estudiado el Tratado de Eucaristía, ¿verdad? Estamos recién llevando. Están llevando. Recién llevando ahora. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, la noción de presencia real que les van a enseñar a ustedes tiene más que ver con el carácter de realeza, por tanto, magnificencia insuperable de la presencia de Cristo en la Eucaristía, que también está presente, esto es Sacrosanctum Concilium número 7, también está presente en la Sagrada Escritura. Por esa razón, por esa unidad de presencia, el mismo Cristo pan de vida en la palabra y el mismo Cristo pan de vida en la Eucaristía. Por esa unidad de presencia, y voy cerrando aquí, después de la Eucaristía no hay nada que se parezca siquiera a la Sagrada Escritura en la Iglesia. Como ven, Dei Verbum 21, y a partir de aquí me gustaría que ustedes hagan un desglose, desarrolla estas nociones de una forma un poquito más amplia. Bien, ¿qué es lo que quisiera pedirles para la próxima clase? ¿Sí?
Atención a esto, y aquí sí digo esto y me voy. En la Verbum Domini, documento que ustedes conocen, en la Verbum Domini, la segunda parte, es un texto precioso, la segunda parte se llama Verbum in Ecclesia. De esa segunda parte voy a pedirles a ustedes que lean los numerales 50 y 51. ¿De acuerdo? 50 y 51. Y hagan un pequeño, muy pequeño, puede ser una página, un pequeño informe de lectura que han leído de estos dos numerales. Dime, es la exhortación Verbum Domini. ¿De acuerdo? Van a remitirlo, atención, van a remitirlo a la dirección institucional del profesor, no a otro lugar, porque lo remiten a otro lugar y luego ya estamos perdidos. Aquí se las estoy poniendo. En Zárate, FTPCL. ¿De acuerdo? Remiten su informe. Tienen de plazo hasta la próxima clase. Si al comienzo de la clase alguien no ha presentado, ya fue. ¿De acuerdo? Hasta la clase del próximo día jueves. Es un tiempo bastante para este efecto. ¿Listo? Muy bien, hermanos. Hasta aquí lo de hoy. Muchas gracias. Gracias, padre. Gracias, padre. Una buena mañana. Cuídense. Gracias por todo. Buen día, gracias. Padre. Gracias a ustedes. Semana Santa, padre, la semana. Igualmente, igualmente.